público, parece. Igual la clase va a quedar grabada. Escuchen, esta es la última clase en la materia. Recuerden que el parcial estaba programado para la semana que viene, ¿no? El lunes a las 18 horas. Escuchen, ¿hay alguno que esté cursando programación concurrente también conmigo? Yo. Bueno, no sé si viste, pero el El múltiple choice que cuestionario van a tomar en el aula, sí ¿cómo? lo movió para el 29. Sí, para este domingo, que estén atentos, el domingo de 7 a 8 solamente va a estar habilitado. Es un múltiple choice chico nada más, que es para que le saquen algunas dudas. Que bueno. Bueno, chicos, empecemos. Si no tienen ninguna pregunta, empecemos. Profe, el parcial de base de datos va a ser presencial sin máquina. El parcial de base de datos va a ser presencial sin computadora en el anfiteatro el lunes el lunes 30 a las 18 horas. Pero igual, si pueden practicar con computadora, mejor, digamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, empecemos, si no. El de base de datos es con computadora, ¿no? Y el de programación concurrente lo estamos definiendo, pero creo que va a ser perdón, el de base de datos es sin computadora y el de programación concurrente creo que va a ser con computadora presencial. Eso ya le van a avisar el día jueves. El de base de datos es sin computadora. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Antes de que empecemos. Bueno, antes que nada, le dejo en el chat el link de la página, digamos, de la cual nos vamos a guiar, digamos. Es una página de mi autoría, así que no hay problemas con derecho de autor. Así que empecemos. Bueno, el tema que vamos a desarrollar es el tema de inteligencia de negocios. Hay inteligencia de negocios y minería de datos, que sería la última unidad que verían en la materia. Fíjense en que para los alumnos que son los chicos, los alumnos que son de licenciatura, esta materia se dicta en aplicaciones de base de datos 1 obligatorio, el tema de minería de datos lo dictamos en aplicaciones de base de datos 2 también obligatorio. Y para ingeniería informática es optativo, digamos, que pueden cursar estas materias como horas optativas, digamos. Así que si quieren profundizar, sobre todo para los chicos de informática, se pueden sumar siempre que cumplan con las condiciones. Bueno, el tema de inteligencia de negocio, creo que actualmente hay 3 trabajos finales de grado, digamos, en ingeniería informática que están haciendo inteligencia de negocios. Fíjense en que dice, es la habilidad para transformar datos en la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de la toma de decisiones. Lo que ustedes tienen, que serían la base de datos relacionales o la base de datos no SQL con la que han estado trabajando hasta ahora, ¿dentro de qué estaría? ¿Del conocimiento, de la información o de los datos? Chicos, la base de datos con la que ustedes están trabajando hasta el momento, ¿qué es? ¿Datos? ¿Es información o es conocimiento? Gabriel Impa, ¿está? Dana Lee Florencia, Dana dice datos.
Bueno, todo lo que trabajamos hasta ahora es datos, digamos, pero lo que le sirve al gerente o a la persona que está en la parte superior de toma de decisiones, lo que le sirve es el conocimiento, o sea que esos datos tenemos que transformarlo en información y tenemos que transformarlo en conocimiento. Entonces, otra definición nos dice que es un conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar los datos del sistema. Fíjense en que nosotros lo que vamos a ver ahora en esta parte de la materia es la inteligencia de negocios o Business Intelligence, que está en la parte táctica que utilizarían los gerentes, pero principalmente está en la parte estratégica, que es la que utilizan los directivos, ¿está? De cualquier institución. Hasta ahora la información que tenía era solamente aplicada para sistemas operacionales, que es lo que ustedes hacían, digamos, lo que ustedes desarrollaron en modelo de desarrollo de programas conmigo o lo que vieron en esta materia de base de datos, digamos, generaron todo información para una base de datos operativa, digamos, que lo utiliza el personal operativo, digamos, el usuario común. Y una tercera definición dice que es un conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento, de análisis de datos existentes en la organización. O sea que ustedes los datos ya lo tienen, digamos, lo que le está faltando es llevarlo a esta punta de la pirámide para que sea información estratégica que puedan aplicar los directivos. ¿Cuál es en un principio, digamos, cuando se quiso aplicar inteligencia de negocio, hubieron varios inconvenientes? Primero, había una gran rigidez a la hora de extraer los datos. Básicamente, ustedes saben que los modelos relacionales están escritos en SQL, entonces las consultas que pueden hacer son las consultas que vimos en la materia, digamos, pero son rígidas, digamos, no son consultas flexibles. Hay una necesidad de conocimiento técnico, porque deben saber un poco de SQL para hacer la pregunta, para hacer preguntas. Hay largo tiempo de respuesta, mientras más millones de registros tengan, más tiempo les demora, o mientras más cantidad de relaciones tengan, más tiempo demora. Y hay rendimiento en el sistema de información, este, porque puede llegar a un punto donde las bases son tan grandes que las consultas son complejas, digamos. De todos modos, creo que yo le dije esto a la clase pasada, pero hoy en día la tendencia es trabajar en la nube y hay servidores de base de datos que le permiten hacer estas consultas de forma mucho más rápida y eficiente. De todos modos, esta, esta, eh, esta tecnología, digamos, que yo les voy a mencionar ahora de inteligencia de negocios, lo que hace es llevar la base de datos tradicional a una base de datos que se llama Data Warehouse, y el Data Warehouse es algo mucho más pequeño, digamos, mucho más manejable, digamos, y el directivo, digamos, puede tomar las decisiones muy rápidamente en base a esa información, digamos. Fíjense, en otro problema que tienen los sistemas de información tradicionales, como los de SQL que vimos, digamos, de Oracle, el pobre que están viendo, es la falta de integración que genera isla a veces, cuando tiene mucha base de datos que en algunos casos pueden ser erróneos, obsoletos o incompletos por una mala calidad de los datos. Supongamos que ustedes en un principio, cuando la empresa empezó a trabajar, empezó a cargar todo en planillas de Excel y ustedes los pasaron después a una base en Pobre o en SQL Server, los datos no son completamente sin errores, digamos, porque al principio estaban cargados dentro de planillas en Excel o estaban cargados, no sé, o no tenían la regla de integración correspondiente, entonces este, pueden haber datos erróneos, obsoletos o incompletos, como dice aquí. Hay problemas para adecuar la información al cargo del usuario en la organización, o sea, esto se refiere más que nada al personal directivo de la organización. Hay una ausencia de información histórica, porque generalmente cuando ustedes trabajan, eso lo van a ver en su práctica profesional, digamos, siempre trabajan con los datos actuales, generalmente no trabajan con datos históricos de 5 o 10 años atrás, digamos. Y eso es algo que es importante de tener, digamos, a veces para tomar decisiones porque le va marcando tendencia. Entonces, las pautas que garantizan el éxito de la inteligencia de negocio, o sea, para que ustedes puedan implementar todo lo que esta tecnología que vamos a ver ahora, digamos, tienen que tener un apoyo de la gerencia o del personal directivo, un compromiso de los usuarios que van a utilizar el sistema,
una metodología de implementación que es diferente a la metodología tradicional, digamos, que es la que vimos, por ejemplo, en base de datos, para trabajar con los datos, del modelo relacional, o la que vieron en alguna materia como sistema de información o modelo de desarrollo de programas, digamos. No es una metodología ágil, o nada parecido, digamos, es una metodología completamente propia, digamos, y completamente distinta. Digamos, ahora vamos a ver cuáles son la metodología, digamos, que se usan. Hay una selección de herramientas analíticas. Hoy en día hay muchas herramientas analíticas que le permiten hacer este trabajo, digamos. Nosotros, por ejemplo, en la materia en que yo le doy, le enseñamos mucho trabajo con Power BI y SQL Server. Hay una rapidez en la implementación porque las preguntas tienen que ser respondidas rápidamente. Digamos, no puedo esperar yo 2 días para un listado, sino las preguntas tienen que ser casi instantáneas. Digamos, ustedes hacen su sistema, lo desarrollan en menos de un mes, y en un mes este, ya tienen cómo darle respuesta al personal directivo. O sea que es bastante rápido. Y generalmente se necesitan profesionales con experiencia en inteligencia de negocio. ¿Cuáles son los errores comunes al implementar inteligencia de negocio? Que uno quiere volver eh, un enfoque netamente técnico, digamos. Muchas veces quiere usar este UML, y acá no se utiliza UML ni proceso ágil, digamos, sino que lo que se utiliza es metodologías propias. Hay un compromiso, una falta de compromiso de los usuarios, una mala selección del equipo de trabajo, una mala calidad de los datos, una falta de planificación, un presupuesto que sea inadecuado, porque las herramientas que yo les voy a mostrar a continuación, digamos, muchas veces no son software libre, y van a tener que pagar por licencia. Tienen que hacer una correcta selección de las herramientas, si no, seguramente van a fracasar, y tienen que propiciar el cambio. Si ustedes no propician el cambio, esto no va a funcionar, ¿no? Fíjense, en este cuadrante mágico de Gartner. Gartner es una empresa que se dedica básicamente a hacer estudios sobre cuáles son las herramientas que más se están utilizando en el mercado actualmente. Fíjense que la herramienta de Microsoft, como Power BI, SQL Server, que es lo que damos en la materia, son de las que más se utilizan, digamos, porque tienen una respuesta muy rápida, y funcionan bastante bien, digamos. Si ustedes después tienen curiosidad, digamos, pueden entrar a esta página, digamos, continuar viendo este curso, digamos, que está en esta página, y pueden ver que Power es muy sencillo, digamos, que además dimos algunos cursos por ahí de Power en la facultad. Bueno, fíjense en que IBM es otro que se utiliza, tiene lo que son líderes, y líderes se encuentran acá arriba a la derecha, digamos, y estos son los que guían al mercado. Fíjense que Microsoft es el que actualmente está guiando. Fíjense que como nichos o como nuevos jugadores empezó a aparecer en el 2022 Amazon Web Service, por ejemplo, que ese ya está dejando de ser un nicho para pasar a ser un líder. Bueno, y ahí pueden ver, digamos, las diferentes herramientas que se podrían llegar a aplicar para hacer inteligencia de negocio. ¿Cuál es la idea, digamos? Nosotros no podemos trabajar con la relacional grande que ustedes estamos bien, que vimos hasta ahora en la práctica, digamos, que tiene un par de millones de registros, no sé, con 500 tablas o 1000 tablas, digamos, porque las consultas que yo haga no van a funcionar de forma rápida, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo una base de datos corporativa que se llama Data Warehouse, que sería como una base de datos extraída, de integrar y depurar información de una o más fuentes distintas, digamos. Entonces yo acá tengo información que es de las bases de datos relacionales que yo tengo, de planillas en Excel que tengo, no sé, de las diferentes bases que yo tengo para obtener este Data Warehouse. Fíjense en que la definición le dice es una base de datos corporativa que integra y depura información de una o más fuentes distintas para luego procesarla. Entonces, la idea es que yo no trabajo con la base de datos relacional de trabajo, ¿sí? No, no al final, digamos, sino que en un principio sí trabajo con esa base, pero para llegar a este data warehouse, ¿no? Este data warehouse sería como una subbase de datos, por así decirlo, de la base de datos relacional, digamos, pero que tiene todos los datos aglomerados, y son perdón, toda la información o el conocimiento que
directivo o el personal, el dueño de la empresa o la organización, le sirve para que tome decisiones. ¿Cuál es la ventaja del data warehouse? Eh, que se almacena, la estructura se almacena en información, que son modelos de tabla, como modelos tipo de tabla relacional, que utiliza, que pueden ser estrellas, copos de nieve, cubos relacionales, digamos, que después sobre ellas pueden hacer las consultas. ¿Cuáles son las características principales del data warehouse? Fíjense, en una base de datos relacional, digamos, común, digamos, está orientado al sujeto. Ustedes cuando trabajaban, digamos, en la, en las tablas o entidades que armaban, digamos, se les pedía que armen para una tabla de facturas o para una tabla de veterinario o para una tabla no sé, de receta o de operaciones. Fíjense, acá no está orientado al sujeto, sino que está orientado al tema. La información se clasifica en aspectos que son de interés de la empresa, como cuál es el cliente, los vendedores, qué actividad es la que realiza para ese cliente. Está todo integrado, ya deja de tener, de ser, no sé, 100 campos en una sola tabla y pasa a ser, no sé, 2 o 3 campos de lo más importante y trabajan únicamente con esos campos. Es tiempo variante, la información se solicita en cualquier momento y los datos son encontrados. El tiempo variante significa eh, que no cambia, digamos, porque nosotros, al tenerlo ya en una base de datos, es una data warehouse que es estático, no se producen grandes cambios. El no volátil, la información es estable, a diferencia de datos operacionales que cambian continuamente. ¿Estamos? Entonces, los datos con los que venimos trabajando hasta ahora son la base de datos con la que trabajamos hasta ahora son las bases de datos relacionales o no SQL y que tienen datos operacionales, datos orientados a la aplicación, que tienen solamente la información actual, es muy detallada y continuamente sufre cambios, ¿estamos? Porque todos los días, a cada momento se están actualizando los registros, está sufriendo cambios, digamos. Mientras que el Data Warehouse, con el que vamos a trabajar, digamos, está orientado a los datos del negocio y de la información. O sea, buscamos saber, no sé, qué se factura en determinados meses, por ejemplo, o en determinadas estaciones, para que el gerente pueda tomar decisiones. Supongamos que ustedes, por ejemplo, una de las empresas que utiliza esto es la empresa CBCB. Sale con uno de los chicos que está trabajando ahí, y él me contaba que, por ejemplo, los gerentes toman decisiones en base al data warehouse que han armado y que les sirve, por ejemplo, para saber, no sé, cuándo despachar los coches, a qué hora despachar más cantidad de colectivos, o cómo hacer el tema de las cobranzas, qué decisiones tienen que tomar, ¿no? Y ya deja de ser información clásica o tradicional, digamos, que desde la factura, digamos, solamente, y a tener información específica del negocio que le sirve a ese dueño o a ese empresario, o a ese director, o presidente, lo que fuera. Está orientado al sujeto, tiene información actual, pero también tiene información histórica, tiene toda la información detallada, pero mucho más resumida. O sea que yo no tengo millones de registros, sino que paso a tener un par de miles y las consultas son sumamente rápidas. Yo esto lo vi, por ejemplo, implementado en banco. Imagínense ustedes el gerente de un banco, si tiene que tomar información, la información él no puede mirar los millones de registros y para saber qué decisión tomar, digamos, sino que él debería agarrar un cubo de datos con un par de registros y tomar la decisión rápidamente, digamos. Eso es lo que se busca con el data warehouse. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre una base de datos operacional y un data warehouse? ¿Se entiende, chicos, o no? Gómez Fabricio. Sí, profe, sí entiendo. Bueno, de todos modos, como le digo, esto es solamente una introducción y lo vemos acá en forma teórica. Los chicos que quieran cursar, los chicos que de la licenciatura están obligados, digamos, a cursar esta materia como aplicaciones de base de datos 1 y los que quieran ingeniería la pueden cursar, ¿no? Esto sería la base para el Big Data, digamos, de dónde el Big Data va a tomar la información. El Data Mart es algo más pequeño, digamos. Fíjense que le dice que es un subconjunto de un Data Warehouse hecho a la medida de un departamento.
Entonces yo puedo tener, no sé, para un departamento de compras, puedo tener un datamart, para el departamento de facturación puedo tener otro datamart, para el departamento de personal podría tener otro datamart. Y acá hay dos autores clave, digamos, que son Inmon y Kimball. Inmon les plantea que, fíjense en que el diseño que se realiza es un diseño bottom-up, o sea que el data mart está dentro del data warehouse, es dependiente del data warehouse, mientras que Kimball, que es otro autor, digamos, estos dos creo que son llamados los padres de la inteligencia de negocio, del business intelligence. El diseño que plantea Inmon es un diseño top-down. Fíjense en que los data mart en este caso son independientes del data warehouse. ¿Estamos? Tenemos un data warehouse grande y cada data mart por separado. Este, no quiero entrar mucho en detalle, pero por ejemplo, ustedes cuando trabajan con una planilla en Excel, ¿cuántas dimensiones tienen una planilla en Excel? ¿Con cuántas dimensiones pueden trabajar? Tienen dos, tres, cuatro, cinco dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tienen? Dos, Cabrera. dim- ¿Ah? dos dimensiones. Dos dimensiones. Dos nada más porque tienen filas y columnas. Acá cuando todos trabajamos con un data warehouse, estos data mart con los que están acá marcados, en realidad se va a corresponder con un cubo de datos y un cubo de datos podría llegar a tener dos, tres, cuatro, cinco, n dimensiones, digamos, ¿no? Creo que acá ahora vamos a ver una definición de cubos de datos. Fíjense que hay un proceso que está en el medio que se llama ETL, que es extracción, transformación y carga, que dice que es el conjunto de procesos mediante los cuales los datos de origen son preparados por el data warehouse. Consiste en extraer datos operacionales de una aplicación de origen, transformarlo, cargarlo e indexarlo, asegurando la calidad de publicación. Entonces, para que yo llegue a esto, a este DBMS, que es mi resultado final, que es mi data warehouse, este, lo puedo obtener otra base de datos relacionales, digamos, puedo obtenerlo de archivos planos, o sea, archivos de texto, porque en un principio, no sé, yo tenía un ser programador original, lo hacía todo en Pascal y utilizaba un archivo de texto plano, por lo que fuera, digamos, o un archivo en Excel. O puedo obtener de otra fuente, como podría ser también un Excel o, no sé, otra base de datos, lo que fuera, digamos. Yo a todo esto hago transformación, integro los datos, valido los datos, extraigo, hago una adquisición de datos, limpieza, agregación, hago otros cálculos que podría ser unificar o, por ejemplo, acá supongamos que en el DBMS yo tenía lo tengo como varón o mujer, y acá lo tengo como hombre o mujer, digamos, en un archivo plano, entonces tengo que unificarlo todo en un solo dato. Todo este trabajo lo hago para llegar a que el data warehouse final, digamos, mi DBMS final, tenga esté todo completamente integrado y limpio. ¿Estamos? Por eso que el gran trabajo, digamos, de la inteligencia de negocio no es solamente armar esta estructura, digamos que hay una metodología ya que esa es la de Kimball y la de Inmon que se dedican a armar, digamos, cómo sería el DBMS final, digamos, sino hacer todo este proceso en el medio, para lo cual hay muchas herramientas, digamos. Entonces en la materia utilizamos una que se llama Pentaho, que tiene muchos beneficios, digamos, es muy transparente. Por ejemplo, acá el Ministerio de Educación utiliza también Pentaho, porque lo usaban mucho en Buenos Aires, digamos, y es muy rápido, digamos, ustedes hacen una consulta, eh, quieren transformar, no sé, de una base de datos de MySQL a otra en Postgre, entonces en 3 pasos funciona sin problema, digamos, muy rápido, digamos, muy sencillo. Entonces, el ETL, que es el proceso que está en el medio, me permite llegar a mi data warehouse. El data warehouse está formado por data mart y cubo de datos, y esto es utilizado por los clientes, quienes pueden hacer pedir informe o pueden, llegado en algún momento, pueden pedir algún análisis de minería de datos. ¿Estamos? Fíjense en que todo sirve, los procesos de ETL, digamos, que se realizan, sirve para completar ese data warehouse que es con el cual ustedes van a trabajar y en el que se basa eh, el Big Data, digamos, para obtener información. ¿Estamos? Fíjense que esta es la teoría de inteligencia de negocio y no es mucho lo que van a ver, digamos. Hay una herramienta, digamos, que nosotros utilizamos mucho en la materia,
que se llama Power BI, que es de Microsoft, que es un software pago, digamos, que no lo vamos a ver, digamos, acá, digamos, pero qué interesante, digamos, que sepan, digamos, que esta herramienta les permite hacer mucho trabajo para, para llegar a obtener o trabajar con este data warehouse. Nosotros lo utilizamos mucho con SQL Server, porque en SQL Server ustedes pueden ya definir el cubo de datos, entonces Power BI se relaciona automáticamente con SQL Server y entonces es muy transparente, ¿no? Es algo que se está utilizando mucho. Y si pueden, yo les recomendaría que hagan algún curso de Power BI. Por ejemplo, yo sé que en Rectorado estaban dando unos cursos de Power BI. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Qué alternativa libre tiene para Power BI? Nosotros utilizamos una que hasta hace 3 años que estaba Pentaho también, que era Pentaho Server, pero nos daba algunos problemas, digamos. De todos modos, fíjate que en eh, 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 este tablero, por ejemplo, trabaja con librerías en Java y también se utiliza mucho. Si me decís cuál te recomendaría, yo te recomendaría que utilices tableado. Nosotros en la materia, por utilizar una herramienta de software libre, utilizamos Pentaho Server, digamos, pero hay varias herramientas. Eh, ¿Alguna otra pregunta, chicos? Como le dije al principio, mucho, por lo menos creo que ahora, creo que yo estoy dirigiendo 2 trabajos finales de grado, digamos, que están trabajando con inteligencia de negocios, porque hay mucha, por ejemplo, hoy se presentó uno de unos chicos que trabajan en el Instituto de Seguro, y ellos ya habían hecho un sistema, digamos, relacional, y para que puedan trabajarlo, creo que los auditores, este, eh, han hecho inteligencia de negocios sobre la base de datos relacional que ellos tienen para que pueda darle respuesta, digamos, y ese es su trabajo final, digamos. Pero hay muchos trabajos que se están relacionando con esta área. Generalmente los trabajos que dirijo yo, porque estuve en el área de seguridad, digamos, o porque trabajo mucho con la ingeniera Rodríguez, María Rodríguez, que ella también, que ella es también la otra docente que está en la materia y ella es directora del Ministerio de Seguridad. Generalmente muchos chicos, muchos estudiantes, digamos, hacen trabajos en esta área, digamos. Hay muchas pasantías y mucho trabajo ahí, digamos. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna duda? Piensen que igual, de todos modos, esta parte es sencilla, digamos, no creo que tengan mayores complicaciones, digamos, porque es estrictamente teórico. Ya si quieren, ya cuando, si quieren ver la práctica, digamos, tienen que estar en la materia, digamos. Bueno, ¿no tienen preguntas, chicos, alumnos? Bueno, fíjense, si yo acá me voy, esta página originalmente cuando la creé hace unos años, era solamente de minería de datos. Bueno, ahora agregué otro par de pestañas por el tema de algunas materias que se iban incrementando. Pero fíjense acá, vayan acá a inicio, introducción. En introducción vamos a ver el otro tema que vamos a desarrollar hoy, que a mí me gusta mucho, digamos, y es en lo cual me especialicé, digamos, estos últimos 10, 15 años, que es la minería de datos. La minería de datos eh, eh, bueno, dice que no se puede hablar sin saber qué es KDD, cuáles son las metodologías, que es lo que le voy a explicar ahora. Eh, bueno, fíjense que la minería de datos utiliza mucho de lo que es estadística, porque las técnicas que vemos ahí son muchas de las que ustedes vieron en estadística, digamos, creo que ustedes vieron grafos, árboles de decisiones, eh, pueden utilizar, por ejemplo, algunas técnicas de redes neuronales o SVM, no sé, alguna inteligencia artificial, digamos, que la vemos en la materia, o algunas técnicas, y todo en base de datos relacionales, sobre los cuales hacemos consulta, digamos, y la minería de datos utiliza esas 3 ramas, esas 3 ciencias, digamos. Es parte de la estadística, de la inteligencia artificial y machine learning y de la informática o base de datos, digamos. Es el cruce de las tres, ¿no?
muchas veces se confunde acá la minería de datos con con el Big Data, y esto, bueno, esto es lo que se explica en la siguiente diapositiva. Dice que la minería de datos, dice, es el proceso de detectar información procesable de grandes conjuntos de datos. Utiliza el análisis matemático para deducir patrones y tendencias que existan en los datos. O sea que lo que nosotros queremos es ver qué patrones o qué tendencias pueden tener los datos. eh, ya vamos a ver que los datos se pueden, la minería de datos se puede utilizar ya sea para describir los datos o para hacer un análisis predictivo. El análisis predictivo es que nos diga qué es lo que va a hacer el sistema ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron el programa ese que envejece a las personas. ¿Lo vieron o no? Hay una aplicación. ¿Ninguno la vio? ¿Lo usó? Gómez Fabricio, Jesús Matías. Sí, profe. Bueno, ¿cómo hago yo para que aprenda ese modelo, digamos? En realidad, abajo hay un modelo matemático sobre eso. ¿Es una Eh, inteligencia artificial? sí, sí, sí. Pero, ¿qué es en qué consiste, digamos, el modelo que nosotros armamos, digamos, para la minería de datos, que es aplicado también con las técnicas de inteligencia artificial? Nosotros le enseñamos, digamos, modelos. No sé, le pasamos 10.000 fotos de personas que envejecieron, no sé, cuando tenían 20 años, y le mostramos fotos cuando tenían 30 o 40, y le enseñamos cómo en general una persona envejece, digamos, y después sobre una imagen cualquiera, cualquier imagen, digamos, cualquier persona, cualquiera de ustedes, agarramos su foto y ahí toma como un promedio, digamos, y le diría cómo ustedes envejecieron en ese caso, o cómo envejecerían, digamos, en promedio, ¿estamos? Es como que se le enseña al modelo matemático. Lo que hace con ChatGPT en realidad hace eso, digamos. Lo que está es un modelo que está debajo, digamos, que aprendió, y entonces cuando hace preguntas, digamos, que principalmente acá en este modelo interviene mucho el tema del lenguaje, digamos, puede tomar decisiones en base al modelo que tiene ahí adentro, digamos. Por eso le decía, el tema de la minería de datos y del Big Data está muy relacionada. La minería de datos para cuando ustedes trabajan con un par de miles de registros, y el Big Data cuando trabajan con un par de millones de registros. Fíjense, en otra definición dice un proceso de descubrimiento de nuevas y significativas relaciones, patrones y tendencias. La tendencia sería, no sé, predecir, valga la redundancia, cuál es el valor resultante, digamos, o que él aprenda. ¿Qué tienen en común ambas definiciones? Dice que, fíjense que todos mencionan los patrones. Los patrones que tienen en común los datos iniciales de los cuales partimos, o sea que todos intentan describir eso. Fíjense que la metodología que se usa por defecto, algunos autores no la consideran metodología, algunos autores sí, digamos, pero la metodología que se usa es la metodología KDD, que lo que hace, tenemos un sistema de información clásico, digamos, preparamos los datos, que esta preparación de datos puede ser con el Data Warehouse, que le mencionaba recién, luego aplicamos las técnicas de minería de datos, descubrimos los patrones, y sobre las técnicas y los patrones hacemos una evaluación, interpretación o visualización de los datos para llegar al conocimiento que se quiere escribir, que se quiere obtener. ¿Estamos? Fíjense que esto es lo mismo, está puesto en forma vertical. Partimos de la base de datos inicial, digamos, integramos y recopilamos los datos, porque podrían ser de varias fuentes, tenemos nuestro almacén de datos, hacemos una selección, limpieza y transformación, sobre esos datos aplicamos minería de datos, vemos cuáles son los patrones que hay, hacemos una evaluación e interpretación sobre esos patrones y obtenemos conocimiento, que es lo que se hace para difusión. Por ejemplo, ustedes, creo que la mayoría trabajó con Python, ¿no? Yo sí. Bueno, Python diferencia entre un número o una matriz. O cuando yo voy a sumar, por ejemplo, A igual a B más C, ¿sabe si es un número o una matriz? ¿O lo trabaja indistintamente?
Eh, sí, sí sabe distinguir la diferencia. Bueno, si sabe distinguir, digamos, sabe distinguir la diferencia, pero para él es lo mismo tomar un número o una matriz, digamos, ¿o no? Creo que ahora da error. En JavaScript, ahí sí no hay. En Python sí, sí creo que se hace inferencia de tipo. Bueno, ¿a qué iba con esto, digamos? Yo puedo trabajar con algo que se llama, que se está usando ahora, que es una red convolucional. Una red convolucional es una imagen cualquiera, ustedes la convierten en una matriz. Entonces yo después trabajo sobre esa matriz porque es más fácil trabajar con una matriz que con una imagen, digamos. Entonces, utilizando esa técnica de redes convolucionales, yo puedo decir, por ejemplo, cuando se trata de un rostro, cuando se trata de un animal, o cuando se trata de, no sé, de un perro, de un gato, o distinguir un número, por ejemplo. ¿Estamos? El lenguaje como Python les permiten hacer eso porque ya tienen instrucciones para poder trabajar con matriz. Fíjense, en la materia, por ejemplo, en la que les damos, en esta que es aplicaciones de base de datos 2, que es conmigo, creo que tiene una materia que es sistema inteligente, me parece, los chicos de ingeniería en quinto año, con Javier y Zeta Riera, en la cual también ven todas estas técnicas, digamos. Fíjense que bueno, generalmente se trabaja con algo de este tipo, que es un dataset. Y sobre el dataset tenemos esto que está pintado acá con verde, que no sé si lo llegan a ver, esto se llama un objetivo, y esto es lo que queremos predecir, digamos. Entonces tomamos una cierta cantidad de datos, por ejemplo, no sé, del 1 al 10, y decimos que aprende el modelo del 1 al 10, y del 11 al 13, del 11 al 14 decimos que aplique el modelo. Entonces enseñamos al modelo y luego hacemos la práctica, digamos, y vemos qué tan eficiente es con lo que aprendió el modelo. Entonces, a partir de esa técnica, digamos, que vemos, que van a ver que son varias, digamos, podemos tener una mayor o menor eficiencia, digamos. Hay competencias sobre el nivel de eficiencia, digamos, con las diferentes técnicas. Fíjense en qué diferencia hay entre Big Data y minería de datos. Dice, muchas veces se suelen confundir, digamos, porque básicamente se trabaja en forma muy parecida, digamos. Pero para que sea Big Data, muchos autores consideran que tienen que tener un gran volumen de datos, y eso significa más de 1 terabyte de datos, que tienen que ser que pueden ser estructurados, semiestructurados o no estructurados, ¿estamos? O sea que podrían estar, no sé, con un modelo relacional o con una base de datos no relacional, digamos. Y ahí hay 5B a las cuales se le puede sumar una sexta B, que es para que trabajen con Big Data tienen que tener un gran volumen, una gran variedad de datos, una gran necesidad de velocidad para el trabajo con datos, la veracidad o la certeza de los datos con los cuales están trabajando, y la utilidad que tenga, el valor o la referencia de utilidad que tenga de esos datos. ¿Estamos? Y a veces se le suma una sexta B para el Big Data, que es la visibilidad, que es la naturaleza y el tipo de datos con el cual pueden trabajar. Básicamente, yo creo que esto es lo que se viene, digamos, que si ustedes, por ejemplo, el año pasado, eh, le quiero comentar un caso que pasó creo que fue a principio de año. Entraron a trabajar dos alumnos que conozco en dos empresas de software, y los chicos que el chico que empezaba a trabajar en la empresa de software el año pasado creo que cobraba alrededor de 100.000 pesos. Y el chico que empezó a trabajar en otra empresa, era una alumna, digamos, que se había recibido, digamos, que se recibió conmigo haciendo este tema, digamos. Como estaba un poco interiorizada, entró una empresa de Machine Learning y le pagaban el doble, digamos. Los dos empezaron en el mismo momento, pero por especializarse, digamos, en esta área, tenía mejor sueldo y mejores oportunidades, digamos. ¿Estamos? Eh, Fíjense, dice que la ciencia de datos es el campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o mejor entendimiento de datos de diferentes formas. Entonces, tenemos, como mostramos hace rato, la matemática, ciencia de la computación,
o inteligencia artificial, y bueno, el dominio del problema, y tenemos la ciencia de datos, que es lo que está en el medio, ¿no? Por eso le decía que esta es una ciencia completa, digamos. Inclusive acá en la facultad se estuvo hablando de hacer una tecnicatura o hacer una licenciatura que sea en ciencia de datos. Y si a ustedes les interesa esta área, una vez que se reciban de, no sé, de licenciado, de ingeniero, les convendría hacer una especialización, una maestría en La Plata, digamos, porque es una área que tiene mucho, que está pagando muy bien. Si ustedes se fijan, digamos, en el área de informática, digamos, cuáles son los mejores pagos, y el tema de ciencia de datos o análisis de datos es si no me equivoco, es la rama mejor pagada, digamos. ¿No? Muchas veces también cuesta entender la diferencia entre ciencia de datos y minería de datos, y la diferencia podría ser que la ciencia de datos tiene como objetivo general analizar el conjunto de datos con el fin de descubrir conocimiento de utilidad, y la minería de datos tiene objetivos más específicos como el modelado estadístico y uso de algoritmos de machine learning. Hay una línea muy sutil, digamos, de cuándo utilizarían ustedes minería de datos, cuándo pasa a ser ciencia de datos. ¿Estamos? Y muchas veces esto cuesta diferenciar, digamos, pero, pero lo que les digo es que esta está entre la herramienta más buscada, digamos, y la que mejor se paga actualmente, y en la que yo les recomendaría que hagan su especialización, digamos, porque aparte van a ver que es sumamente interesante. Si ustedes se fijan en los últimos trabajos finales que hay, por lo menos en ingeniería informática, que es lo que yo veo, digamos, hay muchos trabajos con ciencia de datos, muchos trabajos finales, digamos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, alumno? Dana, Liz, Luna, Noemí. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Dice, ¿qué diferencia hay entre los sistemas tradicionales de explotación de datos y la minería de datos? En los sistemas tradicionales, que es con los que venimos trabajando hasta ahora, con los que vieron en base de datos, en modelado, conmigo, con los que van a ver en sistema de información, quien formula la hipótesis debe saber cuál es la información que necesita, y la complejidad de datos almacenados en la interrelación dificulta la verificación del modelo. En la minería de datos, busca el descubrimiento de conocimientos sin una hipótesis preconcebida. Consideramos importante, bueno, ¿qué es importante para la tecnología de data mining? Una recolección masiva de datos, porque si tienen pocos registros no se puede trabajar. Computadoras con multiprocesadores, y sobre todo en el área de lenguaje para enseñar a modelos lingüísticos, digamos, y algoritmos de minería de datos, que son los que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? Igual fíjense que esto es exclusivamente teórico, digamos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, digamos, de cómo lo podrían aplicar a todo esto, digamos. Bueno, a ver, sigamos. El siguiente punto son qué ejemplos de aplicación de minería de datos pueden haber, digamos. El ejemplo clásico es este ejemplo de crédito prendario, que yo le doy una base de datos y ustedes tienen que determinar si le van a dar el préstamo a esa persona o no. Bueno, análisis de la compra, de la cesta de compra del supermercado. Este ejemplo es muy tradicional, digamos. Por ejemplo, cuando ustedes van a un supermercado, cuando están a punto de pagar, ¿qué es lo que le ponen en las góndolas? Que están al final, digamos, cuando están ya a punto de pagar. ¿Qué es lo que suele haber? ¿Nunca han ido al supermercado? Gabriel, Limpa. ¿Cómo era, profe? Cuando van a un supermercado y están en la góndola haciendo la fila para pagar, ¿qué es lo último que ven en la góndola o en esa góndola? Los caramelos.
los caramelos, la golosina. Bueno, eso está hecho a propósito. ¿Por qué cree que se los ponen ahí? Para comparar entre dos cosas Estudio hecho, chiquitas. por ejemplo, que les dice que los pañales, por ejemplo, tienen que estar al lado de la cerveza, porque las personas jóvenes que tienen hijos generalmente se quedan en la casa cuando tienen hijos y se toman alguna cerveza. Entonces compran pañales y le ponen, pasa una combinación que casi ridícula, digamos, tener el pañal al lado de la cerveza, pero funciona, digamos, y logra más venta, digamos. Fíjense, en predicción de ventas. Esto es algo que, por ejemplo, hicimos algunos trabajos de investigación con esta área que es minería de texto. Esta es una nube de palabras, digamos. ¿Cuál es la palabra que está marcada o la palabra que está más remarcada o que es más grande de todo? Sentimiento. Sentimiento. Por ejemplo, en las elecciones, estas que pasaron, en las que vendrán, se utiliza mucha minería de texto o análisis de sentimientos. Porque, por ejemplo, las publicaciones las publicaciones que hacen los políticos, ellos analizan, digamos, qué es lo que conviene decir y qué les conviene no decir, digamos. Entonces van a ver que a veces un político apoya una idea y al día siguiente está en contra de esa idea, digamos, porque hicieron un análisis y descubrieron, digamos, que eso era algo que no les favorecía con los votantes. Entonces, es una forma de guiar, digamos, esto se utiliza mucho. Y sé porque me contaron, digamos, que por ejemplo el actual gobernador tenía gente, digamos, en el ministerio que estaba especializado en esta área que era análisis de sentimiento, digamos, que es para captar el sentimiento de la población, digamos. ¿Estamos? Estos son algunos ejemplos, que por cierto no está actualizado, que hicimos, por ejemplo, con unos grupos de investigación en los que estoy, que por ejemplo, o que hicimos, o que trabajamos en la materia, por ejemplo, análisis de casos sobre COVID en Argentina 2020. Si ustedes hacen clic sobre ellos, van a ver el PDF, digamos, para que puedan ver de qué se trata. Por ejemplo, trabajamos con el 911 de Jujuy y vimos, por ejemplo, hicimos un análisis de cuáles son los casos de violencia contra las mujeres en tiempo de aislamiento social. O sea, esto fue en el 2020, en época de pandemia, y cuáles eran las situaciones, digamos, más que nada para hacer para tratar de hacer prevenciones, digamos. Ahí trabajamos con el Observatorio Tecnológico, creo que es del Ministerio de Seguridad de la provincia. Una deserción escolar esto fue un trabajo de tesis, por ejemplo, deserción escolar en los niveles obligatorios en el periodo de pandemia. Entonces, vimos cuáles son los casos en los cuales había mayor deserción, digamos. Estudiamos la base de datos la base de datos de la secundaria de toda la provincia. Machine Learning aplicado a la detección explícita de plagio. Agarramos los documentos, los comparamos con otros y sacaban un porcentaje diciendo qué tan acertado, qué tan lejos había un plagio, ¿no? Había la posibilidad de que haya copiado, ¿no? Digamos, análisis inteligente de la población carcelaria, análisis de sentimientos de ciberacoso. Este es un caso que creo que el año pasado lo terminaron este trabajo, se inició y se terminó, digamos, que era muy interesante porque hacíamos el análisis de los comentarios que hacían en YouTube, y creo que después lo vimos en Facebook, y sobre eso hacíamos el análisis de datos. Entonces decíamos en qué caso había casos de bullying o no, o de ciberbullying o no, digamos. ¿Estamos? Esto es muy interesante porque dos de los alumnos presentaron este trabajo, digamos. Este fue el inicio. Bueno, soporta decisiones de planificación educativa. Acá, por ejemplo, hacemos un análisis de la base de datos de toda la provincia de educación y veíamos que, por ejemplo, no sé, en Caimancito, en tercer grado, había solamente un alumno o no había ningún alumno que aprobaba, por ejemplo, lengua o lo que fuera, digamos. Entonces, se podía hacer una toma de decisiones sobre cuáles eran las situaciones, los problemas que habían, digamos. Violencia de género en Jujuy, bueno, aplicando estas técnicas, CAMIS y J48, veíamos cuáles eran las características de los casos de violencia de género que había, digamos. Es bastante interesante. Si ustedes tienen tiempo, digamos, y tienen ganas, hagan clic acá en los PDF y fíjense, digamos.
muchos de los trabajos son hechos por los mismos alumnos, digamos, y nosotros los vamos guiando. Por nosotros por ahí le proporcionamos los datos, o trabajamos con ese observatorio tecnológico que les decía de la provincia por el 911 y nos van pasando los datos y hacemos análisis sobre eso. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Bueno, sigamos a ver. Las técnicas de minería de datos, como le dije hace un momento, pueden ser de dos tipos, pueden ser predictivas o pueden ser descriptivas. Las predictivas es se utilizan para que me digan cómo se va a comportar, digamos, ante tal situación, que yo no tengo la respuesta, digamos, cuál sería el resultado final, digamos. Entonces, para técnicas predictivas puedo utilizar reglas de clasificación o de regresión, y para descriptivas puedo utilizar de agrupamiento, de asociación o de factorización. Fíjense que esto está sacado de un libro que es como la Biblia de la minería de datos, que si viene un poco antiguo, porque el 2004 es muy usado, digamos, mucha de la bibliografía que ustedes van a encontrar va a estar está en este libro, digamos. Fíjense que las redes neuronales, que es uno de los temas que, por ejemplo, analizamos en la materia, se pueden utilizar tanto para clasificación como para regresión o para agrupamiento de forma descriptiva. ¿Está? Fíjense que tenemos hay varias técnicas, digamos, árboles de decisión, estas son generalmente las que más se usan porque son las más sencillas. Otros árboles, la técnica de regresión, bueno, hay muchas, digamos. Últimamente están utilizando muchas redes convolucionales o redes de aprendizaje profundas, y esas son las que se están usando ahora. También hay estas, por ejemplo, algoritmos genéticos y evolutivos, digamos. Esto estuvo muy de auge en el 2000, 2010, y ahora se usa en combinación con otras técnicas. Entonces, podemos tener para problemas descriptivos que buscan encontrar la descripción, o problemas predictivos que buscan tener un modelo que en un futuro pueda ser aplicado para predecir el comportamiento. Estamos, puede ser descriptivo o predictivo. Tengan en cuenta esto, porque en el parcial o en el mismo coloquio, muchas veces se le pregunta cuáles son, mencione tres técnicas que sean, que se apliquen en la minería de datos. Y muchas veces cuando le preguntamos eso, se quedan recalculando. ¿Cuáles podrían llegar a ser las posibles técnicas que podrían llegar a mencionar? Gustavo Cabrera, ¿estás? Brian Teram. Sí, profe, acá estoy. Si te preguntan qué posibles técnicas podés usar para la minería de datos, ¿qué dirías? Menciona tres técnicas. Y no, me mató, profe, estoy recalculando. Sí. Cualquier otra técnica, todas son técnicas. Por ejemplo, redes Ya, redes neuronales, neuronales. árboles de decisión, el CAMIN, que esta se utiliza mucho. Esta máquina de vectores de soporte o SVM también se utiliza mucho. Todas estas son las técnicas, digamos. Por eso si les preguntan qué técnicas podrían usar, generalmente le dicen, mencione tres técnicas. Podrían utilizar cualquiera de estas. ¿Estamos? Profe, regresión lineal es la de la que se ve en estadística. Sí, 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 sí. Ahora hay un gráfico Ah, bien. que le va a decir cuáles son las técnicas que más se usan actualmente. Porque se pueden utilizar cualquiera de ellas, digamos. Por eso le decía en un principio que esto utiliza una combinación de lo que es mucha estadística con mucha matemática, digamos, con mucha inteligencia artificial y machine learning, digamos. Hace una combinación de las técnicas para llegar a un buen resultado. Entonces dice, las técnicas descriptivas muestran la nueva relación entre variables, pueden ser usadas para mejorar el modelo, y las predictivas, en base al modelo que gobierna el sistema, es posible predecir hechos futuros. Tratamos de describir un hecho futuro. Por ejemplo, lo que yo le decía hace un momento de redes convolucionales, las redes convolucionales, por ejemplo, se están usando mucho para detectar en el caso de cámara de seguridad cuándo es una persona, por ejemplo, o un animal, digamos, para que entonces la máquina automáticamente detecte que se trata de una persona. Fíjense en esta encuesta, que bueno, si viene un poco
medio, está desactualizada, digamos, porque en el 2018-2019, ¿cuáles son las técnicas que más se utilizaban hasta ese momento? Regresión, profe. La técnica de regresión, justamente las técnicas que mencionaba en ese momento, es de las que más se usan, digamos. Las técnicas de árboles, que son las más sencillas de todas, también son las que más se utilizan, las técnicas de clustering. Acá visualización también lo pone como un conjunto de técnicas, aunque nosotros generalmente lo damos como algo obligatorio, digamos, generalmente a cualquier problema que nosotros tenemos, de lo que desarrollaron, lo que vivimos hace un momento, siempre tienen una primera parte de visualización de datos para que vean cómo estaban compuestos los datos, formados los datos, qué características tenían, no sé, qué aplicamos el gráfico de bigote que veían en estadística y vemos si, por ejemplo, habían valores anómalos que estaban afuera de los cuartiles. Entonces hacemos esta técnica de visualización primero y después aplicamos el conjunto de técnicas para ya sea para predecir o describir, digamos. Fíjense que acá las redes convolucionales se usaban un 22%, pero les puedo asegurar que esto se está utilizando mucho más. Y este SVM en algún momento eran las técnicas más usadas y ahora se está dejando de usar porque han aparecido otras técnicas, digamos. Esta técnica de minería de datos, los tech mining, también está en auge, digamos, que yo estoy casi seguro que ya no es un 28%, sino que debe ser alrededor o más de un 50%, ¿no? Y fíjense en que según este es otro autor, creo. Fíjense, también en el 2018-19 se utiliza la técnica de regresión. Fíjense que hay muchas que se están comparando el 2017 con el 2019. Por ejemplo, la técnica de regresión se están usando un poco menos, la de árboles se están usando más. Este, Hay técnicas como esta, por ejemplo, de boosting o de redes neuronales o aprendizaje profundo que se están empezando a usar mucho más. eh, Estas redes convolucionales, fíjense que estaban en auge en ese momento y ahora se utilizan mucho. Así que bueno, estas son las técnicas, digamos, y cuando les pregunten qué posibles técnicas pueden llegar a usar, con que nombren cualquiera, tres de estas, digamos, ya es suficiente. Pero tienen que saber que hay técnicas, digamos, que no es que hay una sola técnica y ya no existe más, digamos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Creo que queda una sola diapositiva, ¿no? Profe, ¿todo esto va a ser teoría nada más? Es teoría, ¿no? No va a Porque haber si vos práctica. querés, lo podés cursar en aplicaciones de base de datos 2 como esta. Mi idea está en aplicaciones de base de datos 2 conmigo, que es optativa, y creo que es en sistema inteligente con Javier Z. Riera, que la tiene en quinto año. Pero ya ahí van a ver la práctica, digamos. Profe, y esta teoría no se puede bajar, ¿no? Copia, pega. ¿Por qué no pueden bajarla? Podrían copiar y imprimir la página si ustedes quieren. Pasarlo a un PDF e imprimirlo. La ¿Por qué no? página va a estar la página está en el curso, en el aula virtual, digo. Claro, yo se lo puse recién por ejemplo, esta que está eh, esto que es de minería de datos, se lo pongo acá ahí. Profe, el workflow no me quedó claro. ¿Qué? ¿Otra base de datos o una El Data base de datos? Warehouse. Sí. El Data Warehouse es otra base de datos que, eh, que se obtiene de los sistemas tradicionales, digamos. En vez de hacer dos consultas sobre millones de registros, no sé, suponete que vos fueras un programador en Java, ¿no? Y yo te digo, soy tu jefe, no sé, en una empresa, y te digo, haceme un listado, no sé, de todos los colectivos que salieron el día martes, digamos, con qué choferes salieron, digamos, y cuánto vendió cada uno. ¿Cuánto tiempo te puede llevar a hacer ese listado? Si quiero que lo hagas bien, digamos, completo, ¿no? Y Mm. vos sos muy bueno en Java. ¿Cuánto tiempo te puede llevar? Pero eso no se lo podría hacer una consulta con unas funciones de SQL. Sí, sí, sí. Y, Pero si yo y después te luego, quiero que vos a eso lo imprimas, digamos,
que me dé un PDF para que yo lo tenga. ¿Cuánto tiempo te puede llevar eso? Eso ya llevaría una semana, creo, dependiendo, menos. ¿Un No, día, 2 días, 3 días? sí, ¿Una semana? ¿Un par de utilizando una horas? libre, utilizando Bueno, una libre. cuando vos trabajás con inteligencia de negocio, vos todos los datos de la base de datos tradicional, digamos, relacionada con la que vos trabajás, los llevas con Data Warehouse. El Data Warehouse es como una base de datos resumida que vos vas a tener, en vez de tener varios millones de registros, tenés, no sé, 2000 registros, y yo te pido ese listado, y vos en menos de 2 minutos ya tenés el listado hecho, armado, digamos, te armas solo, digamos, porque vos trabajás con algo que se llama un cubo de datos, y el cubo de datos es como una planilla en Excel donde el gerente puede jugar, digamos, un tablero. Pero el Data Warehouse es una aplicación o ¿cómo? ¿O No, qué es sería? otra base de datos relacional, pero es una base de datos relacional resumida, digamos. No es una base de datos donde vos tenés los millones de registros, sino tenés únicamente un par de miles de registros resumidos para que el gerente pueda trabajar con esta información. Es como una base de datos de gerencial, por eso se llama base de datos gerencial. Fíjate que la definición, eh, la definición esta de inteligencia de negocio, ¿dónde estaba acá? Te dice, es una base de datos corporativa que integra y depura información de una o más fuentes. O sea, es una base de datos relacional, pero que junta todo lo demás, digamos. ¿Me entendés? Entonces, después cuando yo quiero hacer, por ejemplo, muchas veces se trabaja en el Big Data, vos trabajás y armás este Data Warehouse, y después las técnicas de minería de datos lo aplicas sobre este Data Warehouse, digamos, y no sobre todos los datos, porque es más sencillo trabajar sobre, no sé, sobre 5000 registros que sobre 20 millones de registros. Es otro Data Warehouse. Perdón, es otra base de datos relacional. Pero tiene los datos de diferentes bases de datos, Los datos diferentes fuentes. resumidos. O sea, vos tenés acá todo tu base, la base de datos original con la que vos trabajaste, y haces una serie de operaciones y la llevas acá a tu Data Warehouse, que sería el DBMS con el cual vos querés trabajar. Ah, Esta base de datos relacional generalmente, ¿no? Puede ser un cubo de datos. Entonces, ese cubo de datos es una base de datos relacional con la cual el gerente o el dueño de la organización puede trabajar de una forma transparente. Es como que vos le des una planilla en Excel y él pueda jugar, digamos, él puede subirla, porque vos en la pantalla solamente ves filas y columnas, digamos. Entonces él puede subir y ver qué clientes pagaron, no sé, en agosto, o quién fue el vendedor que hizo la mayor cantidad de ventas, o que más dinero recaudó, o si fuera las elecciones, quién fue este, el político que más votos sacó, o que más votos sacó comparado con las otras elecciones. Toda información que sirva a nivel gerencial, ¿me entendés? Pero el data warehouse es esto, digamos, es esta base final que les queda, digamos. y la interacción con esa base de datos se lo hace por medio de una aplicación creada por una propia o ya Mira, nosotros utilizaría. en la materia le damos con Power BI, porque Power BI te permite armar tableros para que vos le das el tablero no sé, al gerente, y el gerente no tiene ni idea, digamos, o sea, no sabe, no tiene conocimiento informático, pero él sabe qué es lo importante, digamos, entonces como que él juega con tableros. Tableros se le dicen, pero en realidad es una pantalla donde él puede hacer movimientos, digamos. Pero esa base de datos sería una base de datos de consulta, no se insertaría, no se agregaría nada. No sé, claro, no se inserta ni se agrega nada. Fíjate, si vos ves, por ejemplo, acá en cubo de datos, eh, bueno, acá, por ejemplo, te muestro, esta es bueno, acá hacemos una unión, digamos, pero acá juntamos las dimensiones, digamos, en una sola base de datos, y acá él puede jugar esta es una base sencilla, digamos, porque decía cliente por trimestre y la cantidad que se vendía, entonces él jugaba con las dimensiones para ir armando este cubo de datos.
¿Estamos? Y de ahí ya podía armar diagramas y veía los resultados, digamos, pero todo en forma transparente, digamos, porque es un tablero. Y también podía hacer visualizaciones, limpieza de datos. Y si quisiera hacer eso, pero una aplicación web, Se hace. Por ejemplo, los trabajos finales que estamos, por ejemplo, hay un trabajo que están, bueno, el trabajo que están haciendo ahora, por ejemplo, el Instituto de Seguro, unos chicos es sobre inteligencia, inteligencia de negocio con los datos de facturación. Entonces, las personas que van a facturar directamente se fijan acá cuáles son los datos anómalos o ponen las dimensiones que a ellos les interesa y es como que juegan con esos datos, digamos. O tenés que trabajar supongo que lo más fácil sería trabajarlo en Java, digamos, pero tener herramientas que ya te lo hacen en forma automática. O si no, o lo levantás en Power, por ejemplo. Yo vi que, por ejemplo, empresas como Openix, por ejemplo, a sistemas que eran bancarios, le armaban al gerente un cubo de datos, entonces el gerente jugaba ahí, digamos, se fijaba quién eran los clientes por ejemplo, que más deuda tenían, o los clientes que más dinero habían aportado, o el que mayor volumen le generaba, digamos, porque puedes trabajar sobre cualquier cosa, digamos, sobre cualquier dimensión que tenga tu vaya definido. ¿Estamos? sí, profe. No, Igual que estamos, estaba pensando. O sea, ¿ah? porque parece un poco redundante crear una base de datos solamente para consulta, pero No, lo que se pero puede. el tema es que puede ser que sea un poco redundante, pero te ahorra tiempo, digamos. Porque imagínate que yo, que te decía, armarme el listado, si vos tenés ya el cubo armado, digamos, el listado les lleva 1 minuto, 2 minutos, y nada más, digamos, a lo sumo te llaman para preguntarte cuáles son los atributos que debería poner en ese cubo de datos y lo tiene al listado. Mientras que si yo te pido que arme un listado de cero, te llevaría, no sé, un par de horas o una semana, un par de días para armar, digamos. ¿Me entendés? La diferencia es el tiempo, digamos. La respuesta es casi instantánea cuando vos tenés el data warehouse. Mm, Bueno, igual, si tenés curiosidad, mi consejo es que vayas a la materia, ¿no? Porque ahí lo mm, vemos en profundidad, o que mire esta página, digamos, porque está todo desarrollada, digamos, sí. Le he hecho un ojo más tarde. y revisar. Bueno, entonces vimos las técnicas que teníamos de minería de datos, y continuando con eso, vemos que la metodología que se aplica, aunque algunos autores no lo llaman metodología, es KDD, que es el descubrimiento de la información de la base de datos. Fíjate que tienen lo que le mencionaba recién, integración de los datos de la base de datos inicial, selección y limpieza, aplicar la minería de datos, evaluación, interpretación y discusión y uso. ¿Estamos? Entonces, tiene que ser válido, tiene que ser algo novedoso, tiene que ser algo útil, tiene que ser algo comprensible, es lo que se les pide. Y hay una serie de pasos que tienen que cumplir, como en toda metodología, que es la selección, el preprocesamiento, la transformación, la aplicación técnica de medida de datos y la interpretación y evaluación, digamos. Fíjense en que el trabajo más grande está en el tema de la preparación de los datos. Si ustedes no preparan correctamente los datos, no importa cuántas técnicas apliquen, se van a aplicar redes neuronales, convolucionales, árboles, lo que fuera, digamos, va a fracasar, digamos. Y después el análisis de resultados, que es sobre lo, sobre el trabajo grande que hicimos. Por ejemplo, en ese trabajo que está ahí de violencia de género, la gente de 911 creo que estuvo de 6 meses, 1 año para hacer limpieza de los datos. Y nosotros, no sé, en 2 semanas aplicamos las técnicas de minería de datos, hicimos el análisis y obtuvimos resultados, hicimos publicaciones, pero el trabajo más grande, ¿dónde estuvo? En los 6 meses, 12 meses que estuvo, no sé, 4 o 5 personas actualizando los datos, o en las 2 semanas que tuvimos nosotros para hacer ese análisis. La inserción de los datos. En la inserción y en la limpieza de los datos, digamos, este es el trabajo más grande que hay que hacer, digamos, porque tiene que quedar correctamente para que pueda procesarse, digamos, si no, los resultados que se obtienen no son válidos, digamos.
¿no? ¿Cuáles son las metodologías ya específicas que se aplican? Son dos, digamos. Cada vez se considera como la primera metodología para minería de datos, pero la que se aplica también es SEMA, que tiene una perspectiva más amplia respecto a objetivos empresariales del proyecto. Fíjense que SEMA es más completa y flexible en cuanto a la relación con las herramientas comerciales. Bueno, pasa del modelo, trabaja con las técnicas, eh, explora y y lo aplica en ejemplos, digamos. Y acá KPDM es algo más circular, digamos, tienen de los datos originales con los cuales ustedes parten, fíjense que de esos datos hago una comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparo datos, hago un modelado, una evaluación y luego hago una distribución de la información. Pero es cíclico, digamos, y se puede volver atrás hasta que la evaluación no sea correcta, digamos, ¿no? Esas básicamente son las dos técnicas las dos metodologías que se están aplicando actualmente en esta área, digamos, SEMA y CRISP-DM, que son específicas, digamos. Los trabajos finales o de grado, digamos, realmente se trabajan con estas metodologías. ¿Y cuáles son las herramientas con las cuales ustedes pueden trabajar, digamos, para hacer minería de datos, un poco de Big Data? Nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho con esta herramienta que se llama RapidMiner, que es gratuito, digamos. El inconveniente que tiene es que es gratuito hasta 10.000 registros, o sea que para aprender y para hacer algunos pequeños desarrollos les puede servir. Cuando se trabaja con más registros ya tienen que hacer una selección de datos o algún paso adicional, digamos. La que se está usando mucho y la que está usando, que está más en auge ahora es Python, digamos, porque es un lenguaje de programación multiparadigma, interpretado dinámico y multiplataforma. Ustedes la cuenta de Gmail que ustedes tienen, podrían entrar al Drive y configurar Python para hacer consultas sobre minería de datos. Hace unos años dimos un curso sobre este tema, digamos. Y fíjense en que otros lenguajes son, por ejemplo, el lenguaje R, que se utilizaba mucho en la parte universitaria, científica, era la más usada durante muchos años y ahora se está dejando de utilizar, digamos. Bueno, a Excel no lo consideraría personalmente, aunque hay muchos que ven, inclusive hay materias en otras facultades que ven que lo aplican como una herramienta. Yo no lo pondría como una herramienta. Sí vi que, por ejemplo, el lenguaje, al SQL lo amplían un poco más para hacer este tipo de análisis. Yo no lo pondría tampoco a SQL. Y bueno, Tableau era una de las que más se estaba usando también, principalmente porque es de software libre. TensorFlow para el análisis de imágenes creo que es la que más se usa actualmente también. Todas las imágenes de este software que ustedes ven que se detecta un rostro, no sé, de una persona, de un hombre, de una mujer, realmente se hace con librerías en TensorFlow, que son las que yo les decía que ustedes podrían llegar a tener, sumarlas al Drive que ustedes tienen en su cuenta de Gmail, de cualquier Gmail que ustedes tengan. Bueno, fíjense que las herramientas que más se utilizaban, bueno, fíjense acá, RapidMiner, por ejemplo, se estaba dejando de usar acá en el 2021. Amazon Web Services para minería de datos, ¿no? Se estaba utilizando mucho, estaba por pasar a ser ya un líder. Microsoft también se estaba utilizando alguna herramienta. Esta H2O es una herramienta muy, muy buena, digamos. Nosotros la vimos en un trabajo final de grado, porque esta herramienta, la ventaja que tiene es que el gran problema del Machine Learning son los parámetros. Y esta herramienta le indica cuáles son los parámetros que le dan los mejores resultados. Entonces, como que le resuelve un paso. Se cree como el agua H2.ai. Y nada más. Hasta acá es donde tienen que. Hasta herramientas de minería de datos, lo que tienen que ver para ver la práctica que van a tener en la materia y y lo que van a tener que estudiar ya sea para el coloquio o para el final.
¿Alguna pregunta, chicos? Esta parte solamente en la página es todo el lado de introducción, ¿no? Porque ahí veo que fases KDD, técnicas de MM. No, porque eso lo vemos en la materia, digamos. Ustedes en otra materia, digamos, ustedes no ven. Este es solamente la parte de introducción que ustedes vieron, que es minería de datos, los ejemplos, las técnicas, que es KDD, la metodología y la herramienta. Esto es lo que tienen que estudiar en minería de datos. Y de inteligencia de negocio, eh, solamente la página inicial, digamos, inteligencia de negocio, sin llegar a ver Power, porque no, tendríamos que tener, no sé, una clase más o dos clases más para ver Power, pero no lo van a ver. Es solamente la introducción, digamos. Y para la otra, vemos Python, se ve para base de datos 2. Porque ahí estaba viendo herramientas, decía Python y no sé qué más. Sí, nosotros podemos, se puede dar con Python o con RapidMiner. Nosotros lo damos con RapidMiner, porque el RapidMiner, te muestro alguna, RapidMiner es gráfico, digamos, y al ser gráfico, es más fácil para aprender, digamos, porque vos ves las técnicas y es como que vas jugando con las técnicas. Eh, Nosotros lo damos con esta herramienta que es RapidMiner, pero es todo gráfico. Vos tenés esta pantalla y acá en esta pantalla central, digamos, voy a elegir, digamos, este operador, por ejemplo, es para leer un CSV, CSV, perdón. Hacer un par de parámetros, digamos, hacer un par de, y puede hacer un par de operaciones, pero todo en forma gráfica, digamos. Y después hacer las consultas, hacer limpieza de datos, mucha, mucha, eh, mucho análisis de imágenes, digamos, con lo que ustedes vieron ya en estadística, digamos. No, Pero sí, por eso para. nada más, porque tuvieron que verlo con Python, se podría dar, digamos, pero llevaría mucho más tiempo, digamos. Y ahí el objetivo de de esa materia es hacer análisis de datos, digamos, obtener el mejor resultado, comparar las técnicas, digamos, que vean cuándo aplicar una red neuronal o cuándo aplicar un árbol, mejorar la precisión, eso es lo que buscamos, digamos, porque si no, ahí lo único que queríamos sería enseñar un poco de Python, veríamos algunas técnicas, pero no llegaríamos a profundizar, digamos, lo que queremos en esa materia es profundizar el análisis de datos. Lástima que tiene esa limitancia. ¿De mi registro? Sí, Creo que era hasta la versión 5 6. Igual de todo modo, viste que minería de datos es con poca cantidad de registros. La idea es que si voy a hacer minería de datos, trabajé con menos de 10.000 registros, digamos. no se hacía Pero con bueno. mucho registro. ¿Ah? No se hacía con mucho registro la minería. Lo que pasa es que si vos trabajas con más no sé, con 30.000, vos podés hacer que tu modelo aprenda con los primeros 10.000 y después que lo aplique en los otros 10.000, digamos. ¿Me entendés? O podrías Ah, tomar tres grupos, no sé, suponte que tenés 30.000 registros y entonces tomás tres grupos de 10.000 y hace que trabajes sobre esos grupos de 10.000 y después aprenda un único modelo, digamos. Pero bueno, esas son posibles combinaciones que pueden haber. Pero está bueno, digamos, porque esto, digamos, es algo que, como creo que les dije hace un rato, si entran a trabajar, digamos, con esta herramienta, digamos, se pagan bastante bien, digamos. Yo era amigo de una persona de Buenos Aires que él trabajaba en Aerolínea Argentina, entonces ellos hacían imágenes, análisis de imágenes satelitales. Hay una profesora que ustedes tienen una materia optativa, los chicos de ingeniería, que es introducción al análisis de imágenes, que es con la doctora Noelia Rebollo Sarmiento, que ella, por ejemplo, hace análisis de imágenes en Python, ya exclusivamente está en esta área, digamos. Y ella trabaja para el CONICET y no sé, tiene muy buenos resultados, digamos. Creo que está trabajando para el CONICET y firmó convenio acá con alguna empresa tabacalera acá de Jujuy. Por eso digo, tiene mucha salida laboral, digamos, especializada, porque como programador es muy seguro, digamos, que ustedes pueden conseguir trabajo como analista, digamos, pero
el tema de minería de datos o de machine learning, digamos, no hay mucha gente especializada y es un área que por el momento están pagando bastante bien, digamos. ¿Preguntas, chicos? Profe, Sí. cuando usted menciona que hay que hacer limpieza de datos, ¿se refiere a que hay que alterar las tablas, o sea, eliminar columnas y eliminar algunos registros que están redundantes, digo, que están de más para el análisis que se quiere hacer? Ahí tenés que aplicar alguna técnica, digamos. Puede ser que vos elimines el registro, como vos decís, puede ser que vos rellene con el valor promedio, puede ser que rellene con el valor más bajo, puede ser que rellene con el valor más alto, que ignore esos registros, digamos, muchas cosas que vos podés hacer con esa limpieza de datos. Depende de la cantidad de registros que vos tengas, del problema que tengas, de la importancia que tengas de los registros. Digamos, la limpieza de datos, pues, imagínate una planilla en Excel, vos podrías llegar a cargar cualquier cosa, digamos, entonces todos los pasos que vos podés hacer sobre una planilla en Excel, en eso consiste la limpieza de datos. Nosotros lo hacemos con una herramienta que se llama Pentaho, pero se puede hacer también con Power. Es cuestión de gusto, digamos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna? Profe, Sí. disculpe, ¿a futuro va a haber una carrera de DBA o dónde se puede estudiar eso, profe? Yo vi que yo hice, había no era maestría, había eh, yo te recomendaría que hagas algún curso de Oracle para DBA, digamos. Había una fundación providesa que dictaba acá en Jujuy, pero no sé si seguirá dictando en forma privada, digamos, que eran 2 años, yo hice creo que un año o año y medio, no llegué a terminar, pero para DBA, digamos. Pero busca hacer una especialización en DBA, digamos, eh, o en Oracle, digamos, que es lo que generalmente paga más, digamos, paga más, pero hacen un análisis más profundo, digamos, de la base de datos, que es de las que yo conozco, ¿no? Seguramente debe haber otro. No sé, en la facultad si harán algo para DBA. Profe, disculpe, ¿cómo es el final para los regulares de esta materia? Vos tenés que agarrar el programa de la materia y elegir una unidad, la desarrollas completa y después te hacemos preguntas de todas las demás unidades si quedas regular. O sea que es todo teórico, nada de práctica, profe. Sí, en SQL por ahí puede ser alguna pregunta de práctica, pero no es que desarrolle un ejercicio, pero por ejemplo te dicen qué es desarrolle qué es un cursor, por ejemplo, mencionan cuáles son los pasos de un cursor y bueno, lo tenés que desarrollar, digamos, pero en forma teórica, digamos, no te vamos a pedir que resolvamos un cursor en ese momento. Profe, ¿y para programación concurrente es algo parecido al final? Es lo mismo, es lo mismo. Antes tomaba escrito, digamos, pero a mí me parece que es mejor, digamos, que por lo menos una vez que estemos con alumnos frente a frente y que hable, digamos, que explique qué es lo que entendió de la materia, que hable sobre la materia, digamos. Generalmente aprueba 50-60% de lo que se aprueban regular, digamos. No sé que aprueban gran cantidad, digamos. Hay muchos que llegan y se ponen en blanco, bueno, con eso ya no se puede hacer nada. Pero generalmente es sencillo, digamos. Sobre todo porque el tema que vos vas a desarrollar se supone que lo tenés que saber. Bueno, preguntas, chicos. Recuerden que el parcial de esta materia de base de datos es escrito, ¿no? Para todo lo que es el tema de SQL, y es a las 6 no, a las 6 creo que tienen, ¿no? O a las 5. ¿Cómo? A las 6, El- profe. a las 6 de base de datos, no es a las 6. Que me mezclan las Eh, materias, porque tengo otra materia a las 5. ¿Cómo, profe? No, que se me mezclan las materias porque doy otra materia que es a las 5 de la tarde. Bueno, pero entonces, en la fiesta la semana que viene a las 6 de la tarde sin computadora para base de datos. Y para programación Eh, recurrente ya le van a avisar este jueves. profe, quería preguntar.
sobre base de datos, el examen es solamente hasta trigger nada más, ¿no? O sea, PLP SQL, o qué más era, Claro, SQL y PL/SQL, nada más. nada más. ¿Querés que te tome de seguridad de datos? ¿De base de datos? Te No, pasa profe. como el coloquio, ¿Ah? te pasa No, como no, el coloquio. ese tema no va, digamos, es teórico de seguridad de base de datos, pero hasta PL/SQL sí va, digamos, esto lo tiene que saber, digamos. Seguramente le van a dar una base de datos. ¿Tuvieron un parcial de ejemplo? ¿No tuvieron la semana pasada? Profe, ¿cómo el tema? ¿Podemos llevar carpeta, así como dice, carpeta abierta o apunte, o no tenemos que estar memorizada todas las consultas? No memorizada, pero se la tienen que saber. No es Ah, a carpeta abierta. Pues las consultas son sencillas, ¿no? Le va a decir, dígame qué hace, hagan, no sé, dos inserciones, hago una consulta, hago una subconsulta sobre dos tablas, hago un cursor, hago un trigger. mm. Eso van a hacer los ejercicios. Creo que le dieron un práctico de ejemplo, ¿no le dieron? Un parcial de ejemplo. Eh, no sé, creo que sí, no Sí revisé. resolvieron uno. Me Sí, dijeron, profe, sí nos dieron en la práctica. claro, en la semana, así va a ser el parcial, digamos, que lo tienen que hacer en papel. Sí le dije que Ah, le den. Profe, ¿y Sí, del coloquio van a pasar un simulacro? no. ¿Y El el coloquio son coloquio? todas las teorías que yo doy y te hacemos 5 preguntas. Cada pregunta vale 2 puntos. Entonces, por ejemplo, en el coloquio tengo una aplicación que genera al azar, digamos, un número al azar, ¿viste? Entonces carga la lista y te sale, no sé, en la lista te sale, diga que es, por ejemplo, Data Warehouse. Entonces tenés que ir y explicar qué es un Data Warehouse, por ejemplo, si te tocó ese tema. O diga que es a bolilla, un... entonces, ¿Ah? a bolilla. Es como una bolita digital, digamos. Cargamos una lista con todos los temas que yo doy en estas presentaciones, digamos, y si ustedes vinieron no deberían tener problemas, si entendieron. Profe, Así se quedó. ¿podría repetir cómo sería la modalidad del coloquio? Le hacemos 5 preguntas, cada pregunta vale 2 puntos. Entonces te No, pregunto, pero ¿virtual o presencial? no, presencial. Ah, presencial. Ah, sí, me confundí. Entonces nos sentamos al frente tuyo y justo tocó Data Warehouse, y no sé, decir la definición correcta de Data Warehouse o explicar correctamente qué es un Data Warehouse, ya ha tenido 2 puntos. Son preguntas así bien cortitas. Generalmente le damos 2 minutos para cada pregunta, o sea que menos de 10 minutos ya sabe tu nota, ¿no? Con que haga 3 preguntas bien, ya ¿Es oral? debería estar. Oral, mano a Ah, mano, Profe, ¿y en concurrente el coloquio también es lo mismo? exactamente lo mismo. Así que bueno. Acuérdense los chicos que son de programación concurrente que tienen este jueves que tienen que hacer ese múltiple choice, ¿no? De 7 a 8 de la noche, 19 a 20. Tengan en cuenta porque es el único horario, ¿no? Si no lo pueden hacer, tienen algún problema con la computadora, aunque sea que lo hagan con internet, digamos, con el celular, digamos, pero háganlo, ¿no? Profe, disculpe, ¿a qué se refiere? Al coloquio de programación concurrente, Pero al el coloquio, coloquio, al múltiple choice de programación concurrente. eh, ¿eso no es el cuestionario, no, profe? ¿O es el cuestionario del tema del lunes? Pero no viste el mail, no va a ser el lunes, sino que va a ser el domingo de 7 a 8 de la noche. No, no, disculpe, no lo vi todavía el mail. Ah, bueno, pero se pasó para que no les toque lo de base con lo de programación concurrente. El cuestionario va a ser el domingo. Ah, de 7 a 8. Sí, sí, sí. Bueno, profe, gracias. Bueno, sí. Avisen a su compañero, ¿no? A ver, después no va a llegar el lunes, no me enteré, ¿no? Profe, y lo que dijo de este jueves que había como así coloquio, no sé si. No, este jueves, ¿en qué materia? En programación concurrente, ¿no?
Estoy confundiendo entre las dos materias. También porque como creo que en las dos materias. Y pero este jueves lo que tienen es la práctica de promoción concurrente, donde van a tener un ejercicio de un parcial del año pasado, como para que ustedes vean y sepan más o menos cómo va a ser el parcial, digamos, como para que tengan una idea. Ah, claro, o sea que no habría algo, un coloquio o algo, solamente sería algo simulacro o no. Es un simulacro. El coloquio va después de ustedes, Ah, el domingo sería, ¿no? En programación concurrente. ¿no? Claro, el domingo el de promoción concurrente. Sí, Pero ahorita el tiempo. ese no es ese es un cuestionario, ¿no? O múltiple choice. Claro, sí. Ese sería ya para ver quiénes quedan para el parcial definitivo, en este caso, que Sí, sería. sí, sí. Claro, ahora bien. Bueno, pregunta. El parcial de programación y debería ser el jueves que viene, si es que no es, si es que es, no es feriado, digamos, el jueves 2 de noviembre. Y si es feriado, creo que va a pasar para el día lunes. Acá pregunta, ¿no? ¿Qué fecha del parcial de programación concurrente? Bueno, si no hay más, ¿hay preguntas, chicos? Bueno, nos vemos, no sé cuándo nos veremos en el parcial. Ajá. Bien, profe. O en mi consulta, no sé. Luego, entonces, que esté bien también. Bueno, aprovechen las consultas, chicos, de los profesores, ¿no? Aprovechen. Son varios.